Amén. Pero las espirituales más que nada, ¿no? Porque a veces podemos tener cera en lo... pero por ahí a veces tenemos cera en lo espiritual. Entonces se nos hace un tapón y no podemos realmente escuchar la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Quería compartir, para que vayamos cada Biblia, vamos a pasear un poquito por la Biblia. ¿Tiene ganas de pasear por la Biblia? Si no la lee en la semana, ahora durante la predicación la va a leer, ¿eh? Pero no pasa eso en el pueblo, ustedes la leen todos, ¿no? ¿Se hacen un tiempito todos los días para leerla? Todos. A ver, la vuelvo a preguntar. No mientan, ¿no? Porque no podemos. Podemos, no debemos mentir. ¿Se hace un tiempito para leer la Biblia todos los días? Amén. Bueno, otros dirán a veces. Bueno, gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16. Vayan buscando, así vamos orando por la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El verso 13. Déjalo ahí. Apúntelo. Y vamos a orar. Para que hoy la palabra, el Señor esté hablando a cada uno de los que estamos aquí. ¿Eh? Gloria a Dios. Padre del cielo, Rey de Dios, tiene sus manos hacia el altar. Gloria a Dios. Padre, en esta hora ponemos nuestras vidas delante de tu presencia y que tu Santo Espíritu esté dirigiendo esta palabra, sea de tu corazón derramándose, Señor amado, revelación, Señor, de tu corazón para tu pueblo, Señor, y así tú nos des, Señor, la sabiduría, Padre, para seguir tus huellas, para poder alcanzar tu estatura, la del varón perfecto que eres tú, Señor Jesús. En esta hora que sea palabra de exhortación, de consolación, de fortaleza, de ánimo, Señor, para poder ir creciendo, Señor, a la estatura e imagen tuya, Señor. Delante de ti, primeramente, Padre amado, Rey de Gloria, pero también delante de este mundo, Padre, que anda tan necesitado, Señor, que nosotros podamos ser un canal a través de nuestro testimonio, de nuestro hablar, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Usted y yo todos queremos la victoria. ¿Amén? ¿Sí? Y queremos que se cumplan todas las promesas que Dios nos ha dado a nuestras vidas, ¿o no? ¿Sí? ¿Quién anhela eso? A ver, levante la mano. Los pies, la cabeza, cualquier cosa que usted tenga ahí. ¿Amén? ¿Usted quiere que se cumpla? ¿Sí? Yo levanto todo, hermanos. Gloria a Dios. Anhelo que cada promesa que Dios me ha dado a mi vida, ¿sí?, se cumpla. Hasta ahora el Señor siempre fue fiel, porque hasta ahora todo ha cumplido, nunca me ha fallado. Amén. Yo sé que en su vida también nunca lo ha fallado y ha sido fiel el Señor. Amén. Pero realmente nosotros, hay una condición que nos pide el Señor. ¿Qué le vamos a hacer, no? Antes, estando usted y yo en el mundo, queríamos todo como los niños, ¿no? Que nos den todo sin ningún tipo de fuerza. ¿O no? Pero en Cristo Jesús no es así. Si usted tenía otro concepto, discúlpeme que le diga la verdad, pero acá requiere de un esfuerzo. Amén. No para la salvación, porque todo lo hizo Cristo Jesús. Amén. Pagó sus pecados y los míos. Los de mi pasado, los de nuestro presente y los de nuestro futuro. Amén. Él derramó a través de su sangre santa, preciosa y bendita en la cruz del Calvario. Él pagó ese alto precio. Pero para poder recibir de parte de Dios, para ir creciendo, para ir alcanzando las cosas, requiere de un esfuerzo que lo vemos en la palabra del Señor. Amén. Lo tienen el Mateo 16, verso 13. Dice, así la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus
sobre que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. O sea, revelación pura del corazón de Dios hacia Pedro, del Padre, amén, del Altísimo. Le reveló el Espíritu Santo directamente a Pedro quién era Cristo, quién era Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías que ellos estaban esperando. Qué hombre consagrado, qué hombre totalmente atento Pedro, ¿sí?, a la dirección del Espíritu Santo, la revelación pura, amén, digno de admirar. Y Jesús se maravilló, ¿o no? Amén. Porque dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque nadie te lo dijo, sino mi Padre que está en lo alto. Amén. Reconociendo él que él tenía una comunión, Pedro, ¿sí?, que por su fe todo había podido alcanzar a escuchar la voz del Altísimo y tener la revelación pura de lo alto. Amén. Eso es lo que todos anhelamos, ¿o no? Usted no anhela eso, yo anhelo constantemente eso. Y yo sé que ustedes también, o es nuestro propósito anhelar eso, escuchar la voz de Dios tal cual como Él la pone. Y dice en el 18, ahí vienen las promesas de parte de Dios hacia Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré, a Pedro, le decía, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares a la en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea que la promesa que acá le dio el Señor Jesús a Pedro era, primeramente, que el Señor pudo reconocer que, ay, por favor, te lo pido, en el nombre de Jesús, que él tenía que ser prosperado, amén, primeramente había sido prosperado en su alma para poder recibir toda la prosperidad, que él estaba evolucionando como hijo de Dios, que él estaba realmente, sabía cuál era la identidad que él tenía como hijo de Dios, amén, ¿sí? Estas eran todas las predicaciones que estuvimos viendo todo este tiempo, que el Señor nos ha dado. Y entonces acá podemos ver que el Señor también le dio una autoridad espiritual. Le dijo, bien hecho, sobre ti edificaré mi iglesia, una autoridad en la tierra. Amén. Esa es la autoridad en la tierra porque dice que edificaría la iglesia de él, que quedaría sobre los principios que el Señor había derramado en Pedro, ¿sí o no? Eso lo vemos a la luz de la palabra. Gloria al Señor. Pero también le dio autoridad en lo espiritual. Porque dice que ninguna puerta del Hades prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo, que la que tenemos nosotros. Y también le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Y todo lo que él ataría en la tierra sería atado en los cielos, y todo lo que desataría en la tierra sería desatado en los cielos. Eso es autoridad espiritual pura. Debido a la confesión, debido a la relación que él tenía y a lo que Dios le había revelado a Pedro. Amén. El Padre le había revelado, y eso significó que veía en ese varón todo lo que quería conformar el Señor sobre todos los que vinieran después de él. Amén. ¿Quién tiene también promesas que Dios le ha dado? Te enviaré a las naciones, mi profeta, amén, mi ungido, mi ungida, para que vayan a todos lados. Tenga ese concepto de Pedro, un hombre totalmente espiritual, ¿sí o no? Porque alguien carnal no podría decir eso, ¿o no? Pero después vamos a ver cómo ese hombre tan espiritual, que puede ser usted y puedo ser yo, ojalá, ¿no? Puede ser totalmente carnal. Amén.
Y continuamos. El 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús el Cristo. Bueno, ustedes saben ahora, debido a la revelación que Dios le dio a Pedro, ¿sí? Debido a la revelación que Dios le da al apóstol, estas son las cosas que ustedes como iglesia tienen que seguir. ¿Amén? ¿Sí? Gloria a Dios. Pero estos son cosas que Dios ha dado a la iglesia, a casa de Dios, y ustedes sigan en esto, pero ahora es el secreto y así derramar. Entonces, dice en el 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas estar muertos y resucitar al tercer día. Ahí el Hijo le estaba revelando a sus discípulos, no a cualquiera, sino a sus discípulos lo que le iba a acontecer a él, para que ellos se vayan formando, amén, para que ellos se vayan estableciendo, para que ellos vayan madurando, amén, lo que iba a acontecer a la vida de Jesús, para que ellos estén preparados y puedan recibir, ¿no?, lo que iba a venir y todas las cosas que iban a pasar. Ellos se tenían que preparar y Jesús lo estaba preparando. En el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirles, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces yo acá estaba hablando con el Señor hoy y me imaginaba la situación. Amén. Vení Jesús. Señor, maestro, rabí. Viste, cuando yo tengo una relación con el de arriba, pues me regaló a mí mi sangre y mi carne de que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como yo tengo una conexión tan grande con el de arriba, no vayas a la cruz. Esto no te tiene por qué pasar. Amén. Amén. Yo me lo imagino así, que le hablaría al Señor. Pues le dijo eso. Dice, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, ¿cómo puedo hacer la cruz? Y de una manera que esto te acontezca. Entonces, de la misma forma, el Señor, mire cómo le contestó. Y a veces tenemos que ver cómo a nosotros también a veces nos puede decir el Señor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones las miradas en qué. ¿En las cosas de quién? De Dios. ¿En las cosas de quién? De Dios. Sino en las cosas, en las de los hombres. En lo natural. El que tenía revelación pura. A veces tenemos nosotros esos encuentros con el Señor y nos revela, y ahí viene también la promesa, ¿no? Porque el Señor no es deudor de nadie. Cuando nosotros tenemos esos encuentros con nuestro Señor y esa comunión con Dios, viene la promesa y eso es lo que nos alienta, vamos para adelante. Y nos puede pasar, ¿sí?, de que eso traiga a nuestras vidas, que nosotros dejemos de mirar al Señor. Amén. No que nos demos cuenta que dejamos de mirar a Cristo, porque Pedro no se había dado cuenta, lo agarró aparte, no se lo dijo delante de todos. Vení, Señor, que yo estoy con el rema de lo alto, que tengo revelación pura del Altísimo. No te tiene por qué pasar esto. Y estaba totalmente Pedro mirando las cosas de los hombres y no las cosas de Dios. Entonces, ¿esto qué nos trae a nosotros? Para que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Que en un segundo puede ser que estemos tan interesados por el Señor, tengamos revelación pura de parte de Dios, y después como nuestra mirada, porque no nos negamos a nosotros mismos, hacemos que esa promesa misma, todo lo que Dios nos ha revelado, nos pueda traer a nosotros embelezamiento. Esto es una de las cosas. Miren lo que dice el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, eso ahora se lo dice a todos, y lo reprendió delante de todos el Señor Jesús. Le dijo a Pedro, vete de aquí, Satanás. Y Pedro se habrá quedado totalmente consternado.
como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Que soy Satanás mismo. Porque como estamos mirando las cosas naturalmente, en la carne no opera nunca Dios, sino que opera Satanás. Dios tiene autoridad sobre nuestras vidas en la medida que nosotros seamos cada día más carnales. Si en la medida que nosotros cada día vamos negándonos a nosotros mismos y vamos creciendo a ser hombres y mujeres más espirituales, menos autoridad va a tener Satanás sobre nuestra vida, sobre todo lo que nos acontece en nuestra vida. Amén. Pero si nosotros tenemos, aunque tengamos momentos de plenitud con el Señor y tenemos revelación de la palabra y tenemos manifestación de la gloria de Dios, amén, que usted va por ahí ora a un lugar o va a un hospital y se manifiesta la gloria de Dios con sanidades, prodigios, portentos, porque eso es la promesa de Dios para sus hijos, que cosas mayores que Él haríamos, ¿sí o no? Amén. Pero nosotros no nos negamos a nosotros mismos en dejar de mirar humanamente, porque a veces hasta la promesa que Dios nos da, amén, las profecías que el Señor nos da, para bien, si nosotros no miramos al Señor, a las cosas de lo alto, podemos estar mirándolo naturalmente y podemos ser totalmente usados por Satanás, como fue Pedro, porque dijo, eres de tropiezo, porque él como hombre tenía que vencer a Jesucristo y él sabía que era Dios mismo, y si él quería desplegaba todo su poder y no iba a la cruz, pero era necesario que él padezca para que usted y yo estemos hoy dándole gloria y honra al Señor Jesús, para que hoy todo lo que crean en él podamos ser salvos y estar en el reino de Dios. Porque si él hubiese seguido el consejo de Pedro, ahora estaríamos todos totalmente destruidos y no tendríamos salvación alguna. Entonces es muy importante que nosotros como hombres y mujeres de Dios, amén, con la autoridad de Dios, con la revelación que tenemos de parte de Dios, siempre estemos mirando y negándonos a nosotros mismos, que es la única forma de poder alcanzar la victoria. Miren lo que dice el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y en esta iglesia orar, y me hago yo la pregunta, ¿quién quiere ir en pos de Cristo? Levante la mano. Bien alto, no tenga vergüenza. ¿Quién quiere ir en pos de Cristo? O en pos de Satanás. ¿Quién quiere ir al pos de Cristo? Nosotros, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Dice, esta condición el Señor nos está diciendo a nosotros, iglesia, casa de Dios. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, para poder alcanzar la victoria, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. ¿Y cuál es la condición? Hay miles de circunstancias que usted y yo sabemos a lo que nos tenemos que negar. Pedro se tenía que negar a que le había traído a vanidad la revelación. A Pablo dice él que le había dado un aguijón a su carne por causa de la revelación, para que no se enaltezca. O sea que el don de Dios, amén, puede enaltecernos. Y entonces somos, ¿qué? Satanás. Vete de aquí, Satanás. Le estoy repitiendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. A mí mismo también, a todos. Amén. Entonces tenemos que tener muy en cuenta. Y entonces cuando nosotros ahí Pedro empezó ya su declive, porque sabemos después lo que le pasó, y le dio palabra al Señor, gloria a Dios, que le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero tu fe va a ser para que también todas esas pruebas puedan estar siendo de soporte para todos los discípulos. Y bueno, y sobre él se cimentó la iglesia primitiva, amén, eso lo sabemos, y se cumplió la promesa de Dios. Pero aprendió a negarse a sí mismo, porque cuando él supo que había traicionado al Señor, cuando lo negó, porque tenía miedo, amén, de morir, de seguir en la cruz y todo, él se dio cuenta y él aprendió a negarse, amén. Entonces, él lo había reprendido porque Saúl, amén,
no había hecho lo bueno delante de Dios. ¿Qué no había hecho? Saúl había sido escogido por Dios. Amén. Era de la tribu de Benjamín, todos querían un rey, el Señor le dio un rey y se proveyó de un rey para su pueblo. Y estaba Dios con él porque tenía este sacerdote el cual lo amaba y lo estaba enseñándole, amén, era su hijo espiritual y lo estaba buscando. Y a Saúl le pasó que su cruz fue que quería congraciarse y ser popular con el pueblo, amén. Y eso a veces también, él no quiso tomar su cruz, negarse a sí mismo. A Saúl le encantaba que el pueblo le haga constantemente, que le digan rey amado, glorioso Dios, o que no haga la voluntad del Padre celestial. Amén. Y a veces pasa a nosotros como hijos de Dios, que a veces queremos que a nosotros, bueno, en casa no haya problemas, que todos queremos paz en casa. Sí, todos queremos. Pero sabemos que el Señor Jesús dice que Él ha traído división, que Él no ha traído paz, sino para que se separen las cosas. Seguir a Cristo, y todos hemos levantado la mano y queremos seguir a Cristo, significa negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros sentimientos, cuando esos sentimientos son de tropiezo para nosotros. Dice que el padre va a estar en contra del hijo, la suegra en contra de su nuera y su nuera en contra de la hija. Amén. Y acá Saúl, él quería siempre estar congraciado con el pueblo. Y eso hizo que no haga la voluntad de Dios. Y que Dios lo haya desechado. Ayer estábamos mirando una película, ¿no? Y compartimos y veíamos que los cultos pasaban diferentes historias de diferentes clases de cristianos. Y había un pastor que era re gracioso y hasta había invitado a los perros, que teníamos que ser como perros siguiéndolo al Señor. Y el pueblo lo aplaudía y todos aplaudían. Y lo que menos estaba, estaba diciendo que era una iglesia de perros y el perro se vuelve a su vómito. O sea, fuera de la palabra de Dios también. Y a veces, para recibir los aplausos, para recibir la congregación de la gente, a veces no quiere uno ni decir la verdad, ni querer corregir a alguien, porque uno se va a ofender y se puede molestar. Si estamos en la verdad y somos todos hijos del mismo Padre, y yo con amor, y usted con amor, decimos la verdad de Cristo, no nos tenemos por qué ofender, sino darle gloria a Dios que nos corrige el Señor, a través de su palabra, a través de un hermano, a través del cielo. Amén. Entonces yo me corrijo, tomo mi cruz, aunque no me siga, pero hago la voluntad de Dios. Y Saúl quería congraciarse con el pueblo, y eso le significó, amén, en 1 Samuel 13, verso 8. Miren lo que dice Saúl. Tenía guerra contra los filisteos. Era un pueblo que siempre estaba persiguiendo al pueblo de Israel, mientras tuvo también tanto él como David. Y David se los destruyó. Dice, y él esperó, dice, siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Se le iba al pueblo. El profeta estaba haciendo otra cosa, el sacerdote. Amén. Estaba en garabato. Si hay alguna comparación, es que el Señor quiere comparar. Amén. Gloria a Dios. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Él lo confiesa. Mire a qué grado de obstinación que tenía Saúl, un varón que había escogido Dios para su pueblo, que no se daba cuenta que él no había sido, que Dios no quería que en ese momento él le ofrezca un holocausto ni una ofrenda de paz, sino que tenía que ir el sacerdote a hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Y que tú no venías dentro del plazo estimado y que los filisteos
los filisteos acercándose y tuvo miedo. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Él lo veía que había hecho algo bueno. ¿Por qué no tuvo discernimiento? Porque él no estaba mirando a las cosas de arriba de Dios, sino que estaba mirando conforme a lo que anhelaban los hombres. Entonces, muchas veces, como siervos, siervas, ministros, ministras, pastores y pastoras, amén, hacer la voluntad de Dios no significa que al pueblo le va a agradar. Amén. Y eso tenemos que tener muy en cuenta. Y son los que son llamados para ir afuera, amén, a los anexos, ir a predicar, y a veces Dios le da una palabra, como le ha pasado al Señor, y muchas veces me ha pasado a mí, le da una palabra que era fuerte para el lugar, pero si Dios estaba, hay que darla. Amén. No es hacer la voluntad del pueblo, por más que se vayan. Uno está en la voluntad de Dios, después va a traer al pueblo que sea totalmente obediente, que sea totalmente el pueblo que el Señor envía. Amén. Para que se haga la obra de Dios. Acá iban a derrotar a los filisteos si él era obediente al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Fue desechado. Porque miren lo que dice el 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. La promesa de Dios, si lo hubiese confirmado, que iba a reinar toda su descendencia. Y debido a eso, a no tomar su cruz, a negarse, a no hacer la voluntad del pueblo, sino hacer la voluntad de Dios, hizo de que Saúl y sus descendientes perdieran el reinado. Entonces hay cosas que podemos perder. Una locura nuestra, dice en Eclesiastés, puede ser como una mosca en el perfume del perfumista, que echa a perder todas las cosas. Entonces estas cosas que a veces podemos actuar cuando actuamos humanamente, bajo la dirección de nuestra voluntad, para el Señor son locura. Y eso puede hacer peligrar nuestro reinado, lo que Dios nos ha prometido, las cosas que todavía no hemos alcanzado y estamos por alcanzar. ¿Por qué? Porque no aprendemos a negarnos. Muchas veces nuestra voluntad y hacer la voluntad del pueblo o a la voluntad de los que están alrededor tuyo, la voluntad de tus hijos, la voluntad de tu familia, amén. A veces nosotros queremos que Dios se manifieste. Yo sé que lo que voy a decir por ahí a alguien no le va a gustar, pero no soy capaz de ofrendarle al Señor, de diezmarme un domingo, de venir a la casa de Dios. Porque el día que es apartado para Dios, hermano, es el domingo. No es el martes, no es el miércoles, no es el viernes de oración, no es el sábado con las mujeres ni la película, sino que es el domingo. Ese es el domingo, el que Dios ha santificado, el que Dios ha apartado. Él descansó. El Señor Jesucristo resucitó un domingo. Amén. Y lo apartó para que usted y yo le alabemos, le adoremos, le glorifiquemos y le exaltemos. Hay razones que hay gente que trabaja, Dios sabe eso. Amén. Y Dios sabe que si usted a veces no se niega a sí mismo y quiere hacer la voluntad de su familia, va a perder usted y va a perder su descendencia. Porque Saúl perdió y su familia perdió la descendencia. De tener un reinado, de tener las promesas, de poder alcanzar y seguirle sirviéndole al Señor. Y uno no quiere eso. Yo no quiero perder y ustedes tampoco. Por eso la palabra a nosotros nos advierte, nos dirige, aunque a veces sea duro para escuchar. Amén. Pero si no soy capaz yo de decir cómo el Señor la va a usar para lo mucho, si tan solo un día no se lo consagro a Él, si tan solo un día no se lo parto para darle gloria a Él. O por ahí digo, nos tenemos que gozar de poder venir el domingo. Dios, si usted por ahí está enfermo, estamos en alguna situación, el Señor sabe. Pero nosotros no podemos decirle al Señor que no mire o justificarme, no, Señor, voy porque es el cumpleaños de fulanito, es el cumpleaños de fulanito, y si no voy, se ofende y se enoja. Es mejor que se ofenda para que sean ganados para Cristo y usted esté en la casa implorando por el favor de Dios por sus vidas. Porque usted
ahí totalmente dándole al Señor. Está depositando, está haciendo tesoros en el cielo porque usted está acá representando a su familia, hasta los que no son inconversos. Y el Señor ve y dice, acá está representada la familia toda de la hermana Rosa, de la hermana Mabel, de la hermana Celia, de la hermana Dorita, amén, y de cada uno de los que estamos aquí, en el nombre del Señor. Y es todo para la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. A veces queremos justificar algunos hechos, ¿sí?, de nuestros hijos, que los amamos, amén. Esto es para los que son padres y también padres espirituales. Por ahí a veces queremos justificar delante de Dios sus comportamientos. Y bueno, Señor, son jóvenes, amén. Yo me incluyo, hermana, no estoy diciendo, pero el Señor muchas veces me ha hablado profundamente a mi vida, que más vale si haga como Job, que haga holocausto para que perdone sus pecados, pero reconociendo los pecados de mis hijos delante de Dios, pidiéndole el favor de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios, y diciéndole a ellos, esto está mal. Vos sos grande, bueno, pero yo te aviso, eso está mal, está en vos. Después ellos rendirán cuenta delante de Dios, que lo bueno y que lo malo, pero usted está cubierto, y a través de ese perdón, de esa intercesión que usted hace, que yo hago por nuestros hijos, amén, por nuestros familiares, es lo que hizo Job y les fue contado. Entonces hay cosas que nosotros, eso es negarnos a nosotros mismos. A veces no queremos entrar en discusión con nuestros hijos, más cuando ya son grandes, porque empieza y se arma toda una discusión en el hogar, pero estamos haciendo la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Y eso ahí después viene realmente algo severo de parte de Dios, porque no se cumple lo que Dios nos ha prometido, de ver ellos acá, de estar acá, de poder Dios serlos usado, de poder ver la gloria de Dios sobre su vida y sobre nuestra descendencia. A Samuel le pasó porque él lloraba y lloraba y lloraba por Saúl, y lloraba y decía, ay, pero ¿cuándo? ¿Pero por qué? Y lo dice en la palabra. En Samuel, pero a ver, gloria a Dios, ahí está, verso 16, verso 1. Y mire que Samuel le decía a Saúl, era duro en decirle las cosas, y le dijo, mira, acá se acabó, acá Dios, como después se quiso no hacer la ofrenda conmigo, hacer el holocausto, y él se fue y le rasgó la capa de Samuel. Dijo, así como se ha rasgado mi capa, así se ha rasgado la cobertura de Dios sobre tu vida. O sea que fue duro, le dijo, actuar que locamente. Amén. Yo quiero que tengan eso en cuenta para ver lo que ahora confiesa Samuel. Un varón ungido por Dios, ¿sí o no? Estaba todos los días delante de la presencia de un profeta fiel para Dios. No era un carnal ni nada. Pero a veces cuando no nos negamos a nosotros mismos con nuestros sentimientos, sino que consentimos y anhelamos y lloramos, no bajo la dirección de Dios, en el clamor y en el gemir, sino que lloramos en nuestra carne y estamos mirando naturalmente y haciendo la voluntad del hombre, hace que nosotros tengamos una visión natural y no espiritual, que es lo que le pasó a Samuel. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? O sea que Samuel todavía lloraba a Saúl, entonces no lo dejaba ver, porque él había confesado que Dios había escogido un varón conforme a su corazón anteriormente en otros capítulos, pero hasta ahora no había podido ver quién era, porque todavía lloraba su corazón, su carne, por su hijo espiritual Saúl. Entonces no lo dejaba ver, no lo dejaba ser ese hombre tan ungido de Dios, no lo dejaba que ministre, que sea tal cual como Dios lo había hecho, para que pueda ministrar al pueblo. Entonces muchas veces no negarnos a nosotros con nuestros sentimientos y hacer la voluntad de nuestros sentimientos y no la voluntad de Dios, trae aparejado para nuestra vida que perdamos visión espiritual, que perdamos esa dirección de nuestro Dios, porque estamos siendo dirigidos por nuestros sentimientos. Entonces empieza a nuestra vida espiritual a desarmarse todo,
a no tener paz, a estar quebrantado, porque acá Samuel lloraba constantemente, no paraba de llorar. Y a veces podemos estar nosotros cuando somos dirigidos por nuestros sentimientos. Cuando nuestras emociones, nuestros sentimientos no se los dejamos a Dios, todo nuestro dolor, todas las cosas que nos pasan. Amén. Puede ser por nuestros hijos espirituales, nuestra familia, por las cosas que nos hacen. Amén. A veces duele mucho las cosas que nos hacen. Las cosas que sabemos que nos critican. Y sabemos que nos critican y nos reduelen y estamos llorando ahí. Entonces no nos hace que nosotros nos levantemos en el nombre del Señor, miremos a Cristo y hagamos la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién está ganando? Satanás. Porque usted y yo no hacemos la voluntad del Padre. Y entonces, ¿qué se hace? Se detiene la obra de Dios. ¿Y quién gana cuando se detiene la obra de Dios? Satanás. Entonces, mire todo lo que trae aparejado cuando nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Cuando nosotros sabemos que algo nos pasa y nos hacen cosas que nos duelen, sí, me va a doler, obviamente. A la carne suya y a la mía nos duele. Pero Él curó todas nuestras heridas en la cruz del Calvario. Así dice la palabra y yo le creo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a la cruz, negarme, perdonar, pedirle el amor por la persona que nos hirió. Porque a veces perdonamos, pero no tenemos amor por la persona que nos hirió. Y parte de negarnos a nosotros mismos es pedirle a Dios que nos dé el amor hacia esa persona, al cual ha vituperado, ha hecho cosas que nos ha hecho doler, que nos ha dolido profundamente. Entonces, Señor, poneme tu amor, para que yo pueda perdonar realmente, como a ti te agrada, tomar mi cruz y yo sigo mi camino hacia la promesa que vos me has dado, a que continúe mi ministerio, lo que Dios me ha puesto en mi vida, para que se cumpla cada una de las promesas como se le cumplió a Pedro. ¿Amén? Y dice: llena tu cuerno de aceite, dice en el 16, continúa el verso, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. O sea que tenían miedo también de hacer la obra de Dios. Porque a ese rey que le dijo: actuaste locamente, se rasgó como se rasgó mi capa, así se rasgó la cobertura de Dios, y tenía toda la autoridad como padre espiritual, seguía manejando por sus emociones, sentimientos, y miraba lo natural, le tenía miedo al rey Saúl. Entonces miren todo lo que trae aparejado, y el miedo nos paraliza. El miedo te hace de que vos no continúes y siempre estés mirando tu mirada en lo natural, en el problema, en las preocupaciones, en lo que te falta, en lo que todavía no tenés, en el enemigo que tenés por delante, en los enemigos internos tuyos que se manifiestan en muchas personas. Entonces hace de que vos estés y yo estemos detenidos, que no tomemos nuestra cruz y negarnos. Y el Señor dice: el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, su cruz. Cada uno tenemos una cruz, algo que nos tenemos que negar. Y sígame, y Él se va a glorificar. Él te va a dar la victoria. Él te va a hacer como le hizo en Génesis 8, para ir ya redondeando en el tema de hoy. Génesis 8, el verso 11. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que vino el diluvio y realmente aconteció el diluvio, separó a Noé de todos esos enemigos que se burlaban mientras estaba haciendo el arca. Amén. Nunca había llovido en la tierra, así que imagínense cómo nos estarían burlando todos los que estaban alrededor de Noé, porque estaba haciendo un barco en un lugar donde no había ni cerca al mar y nunca había llovido en la tierra, así que ni sabían cómo era un barco. Por primera vez lo estaba haciendo ahí Noé, bajo la dirección del Señor. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Mandó el diluvio, porque toda la generación era perversa. Entonces todos los enemigos cayeron y toda esa tierra le quedó a Noé y a sus descendientes, porque él, mientras lo estaban vituperando,
mientras estaba haciendo la obra de Dios, se negó a sí mismo, no le importó lo que le decían, no importó nada de lo que le podían blasfemar, criticar, decirle miles de cosas, sino que él era un hombre justo y no solamente se salvó él, sino toda su descendencia. Y le dio la tierra prometida, que era toda la tierra. Pero primeramente hay una señal, amén, que dice en el verso 11 del capítulo 8, dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Entonces, la paloma representa y figura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque al Señor Jesús, después que se bautizó, descendió la paloma. Amén. En forma de paloma, el Espíritu Santo corpórea, dice la palabra de Dios. Y dijo: este es mi hijo amado. Se abrieron los cielos y dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Él era Dios mismo, pero para que se cumpliese él como hombre, toda la palabra se bautizó, se sujetó a toda la obediencia que tenía que ser bautizada en alguien menor que él. Esto nos da ejemplo que por ahí vos tenés un llamado o tenés algo grande, sujetate al menor. Amén. Porque Juan el Bautista era menor que Jesús, ¿sí o no? ¿Y quién lo bautizó a Jesús? Alguien menor. Porque hasta Juan el Bautista: yo no soy digno ni de desatar tus sandalias. Y él dijo: no, hacé como para que se cumpla la palabra de Dios. Entonces Jesús era un varón conforme, ¿sí?, a la voluntad y sujeto a negarse a sí mismo, condición de Dios. Él se negó para venir a la tierra para morir por vos y por mí. Y se sujetó más y se sometió más, que murió en la cruz. Como cualquier malhechor de ese tiempo, de los peores morían en la cruz. Y lo hizo por amor a toda la humanidad. ¿Cómo nosotros, si queremos seguir en pos del Señor, no te vas a negar a tus deseos? No me voy a negar a mis deseos, a mirar mi vida, si yo sé que en eso me va a traer la victoria, que el Señor me va a dar toda la tierra como se la dio a Noé. Porque Noé se negó, hizo la voluntad del Padre, aunque dijeran lo que le dijeron a él y a su familia. Él siguió en pos de la voluntad del Señor. Y todos los demás le cayó juicio, menos a él. Y le dio autoridad para que enseñoreara. Así fue en el Pentecostés. Amén. Descendió el fuego del Espíritu Santo, pero que estaban unánimes. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Para que se manifieste la gloria del Espíritu Santo, para que se manifiesten las promesas que Dios te ha dado a tu vida, a mi vida y a tu descendencia. Que realmente nos neguemos a nosotros mismos. Amén. A nuestra vana manera de mirar, a tener una visión natural, a que nosotros, digan lo que digan, no nos hagan retroceder ni dejar de mirar a la voluntad de Dios, sino que sigamos y no importa lo que digan, aunque las críticas sean mentiras o levanten falsos testimonios contra tuyo, el Señor es el que va a defender tu causa. El Señor es el que te va a sacar adelante. Y si que vos puedas tener amor por esa persona, y si ella no lo tiene, esa persona, que se arregle con el Señor. Pero yo voy a seguir. Hacer ofrenda delante de Dios, pidiéndole perdón por los pecados de nuestros hijos, reconociendo sus faltas, no cubriéndolas. Porque cuando nosotros cubrimos las faltas de nuestros hijos delante de Dios, no somos como Rispa. Rispa defendía los cuerpos de sus hijos que sabían que habían sido, el castigo que habían recibido era lo justo, pero defendía de las aves del cielo y de las piedras del campo, defendía, intercedía. Entonces lo que a nosotros nos toca es interceder, pidiéndole perdón, no justificándolo, no haciendo sus caprichos, no haciendo para que no se enojen, sino diciéndole la verdad a los que están alrededor nuestro, a nuestras familias. ¿Para qué? Para que sean ganados para Cristo. ¿Duele? Sí. ¿Molesta? Sí. ¿Tenés que negarte? Y sí. No podemos hacer otra cosa si nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Pero para poder alcanzar, para poder recibir, para que se cumplan las promesas como se le cumplió a Pedro, tenemos que morir, hermanos. Tenemos que tomar nuestra cruz y hacer la voluntad de Dios
a la obediencia de Cristo, al sometimiento del Señor Jesús. Nunca va a ser a la voluntad de los que están alrededor nuestro, ni a tu voluntad ni a la mía. Para que podamos alcanzar lo que el Señor ha prometido para tu ministerio, para todas las cosas, es hacer la voluntad de Él, pero es negar. No hacer la voluntad de los que están alrededor tuyo, como le pasó a Saúl, pensando que te pueden dejar o que se puede ir, sino como siervos, seguir a la voluntad del Padre, para poder alcanzar la victoria que ya Dios nos prometió, que ya Dios ya la dio. ¿La podemos perder? Sí, si nosotros no nos sometemos. Saúl la perdió porque no se negó a sí mismo. Entonces el Señor nos advierte que la podemos perder si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, sino que sea un tiempo donde la iglesia de Jesucristo nos negamos a hacer nuestra voluntad y hagamos la voluntad del Padre. Y entonces se va a manifestar la gloria de Dios, las promesas del Señor para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Pero es negarnos, no hay otra cosa. Porque el Señor le decía a Pedro y a todos sus discípulos, niéguense. Al joven rico le dijo, yo hago todo esto. Y la palabra de Dios dice, lo miró y lo amó, pero le dijo la verdad. Si no dejas todo, vendés todo y se lo das a los pobres, tu tesoro, no entrarás en el reino de los cielos. Ahí era el dinero, y él se fue muy triste porque no lo podía hacer. Pero dice el Señor, lo que a mí me llamó cuando lo leía, ahí al joven rico, que lo miró y lo amó, porque vio de que él no lo podía negar, él no se podía negar a sí mismo. Y entonces Dios ve a veces cuando nosotros no nos podemos negar a nosotros mismos, todo lo que nos perdemos. Entonces, recapacitemos, cada uno de nosotros, en qué nos tenemos que negar para darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que dejar de hacer que a Dios nos agrade? Para que podamos ser hombres y mujeres llenos de la gloria de Dios, llenos de hacer la voluntad de Dios, que cuando vos vayas, continúe la gloria de Dios. No importa lo que Dios hasta este tiempo te estuvo usando, sino lo que el Señor ahora te quiere usar, a qué dispensación de su gracia te quiere llevar. Porque vienen tiempos nuevos, ya lo viejo ya pasó, ya lo que Dios te usó, cómo te usó, es testimonio viejo. Son pasas, dice ahí en el Cantar de los Cantares. Él quiere que ahora nosotros sustentemos con manzanas, con lo nuevo que el Señor tiene, con testimonio nuevo de tu vida y de la mía, con testimonio nuevo de la gloria de Dios. Entonces viene un tiempo de la dispensación de la gracia de Dios para cada uno de nosotros maravilloso, pero va a depender de que usted y yo nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra luz y sigamos a Cristo. Que ya no digamos, sí, voy en pos de mí, pero cuando el Señor me pide algo, ya no me niego, ya justifico, ya me quiero justificar a mí misma, ya no quiero darle, no, es un alto precio, no, lo dejamos para más tarde. Ya eso se acabó porque eso es para bebés espirituales. Y usted me puede decir, yo soy nuevito, nuevita. El Señor acelera los tiempos, porque su venida está pronto. Amén. El Señor está a la puerta a venir. Entonces nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos porque queremos alcanzar esa gloria. ¿Anhelamos estar cara a cara a Dios o no? ¿Usted no quiere ver al Señor? Yo anhelo estar a los pies y besarle los pies al Señor. Yo sé que usted también, como estaba María. Amén. Pero eso significa que nos tenemos que negar. ¿Va a traer dolor? Y sí, va a traer mucho dolor, pero la recompensa, dolor a tu carne y a mí, pero el espiritual te va a fortalecer de tal forma que todo el dolor se va a ir. Cuando yo tuve que dejar a mi papá, fue tremendo, pero ahora está en la gloria de Dios. Cuando mi mamá me tuvo que dejar, que ella se fue con el Señor, yo en ese tiempo no la entendí, pero sus oraciones estaban de ella delante de la presencia de Dios, y hoy estoy, no me puedo ver predicando la palabra, pero yo sé que ella se está gozando. Amén. Mi suegra exactamente lo mismo, lo puedo ver a su hijo predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces se negó a sí misma, aunque mi esposo le decía, mamá, dejá, ya estás orando un montón de veces por ella, pero
ella se negaba a sí misma y seguía, y ella pudo ver la gloria de Dios y ahora está en la presencia del Señor. Así que realmente, hermanos, es tan bueno negarnos y que cada día nos podamos negar para ver la gloria de Dios cara a cara. Amén. Y que estemos viviendo en esa gloria de Dios. Y usted y yo podamos ir creciendo cada día más. Que usted pueda alcanzar las promesas que Dios le ha dado. Dios anhela que usted alcance las promesas. Él no se siente bien cuando usted no alcanza las promesas que Dios le ha dado. Él no se siente bien cuando ninguno de nosotros no podemos alcanzar esa medida por no negarnos a nosotros mismos. Así que nos ponemos de pie. Amén. Y vamos a orar a nuestro Dios. En este día entreguemos todo al Señor. Amén. Todo lo que pueda traer dolor, todo lo que pueda traer tristeza, todo lo que hasta ahora te ha impedido negarte a vos mismo. Amén. Porque Él quiere manifestar su gloria en tu vida y en la mía. Y solamente cuando nosotros depositamos delante de Él, le entregamos toda carga, le entregamos todo afán, le entregamos todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, todos nuestros anhelos, hasta los dones, todo lo que Él nos ha regalado, lo ponemos a sus pies. Él se va a glorificar en medio de sus hijos y de sus hijas. Padre amado, levante sus manos al cielo. Padre amado, Rey de gloria, en esta hora, mi amado Dios, glorifícate en medio de tus hijos, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Hoy tu palabra, lo que nos has dado de negarnos, Señor, te rogamos que nos ayudes, Señor Jesús. Reconocemos que muchas veces miramos lo natural y los miedos y las cosas que pasan alrededor nuestro, Señor Jesús. Trae traspiés, trae, Señor, chatura espiritual, Señor. Pero en esta hora, mi amado Dios, queremos desatar que tu gloria se desate en medio de tus hijos y de tus hijas, Señor. Que tu gloria, Señor, empiece a obrar, Señor. Que tu gloria nos dé la fortaleza para negarnos a nosotros mismos, a nuestra
se manifestará en medio nuestro, Señor.